Bueno, y vamos a seguir con el estudio de la primera carta de Juan. Creo que ya todos saben, hace bastantes domingos que venimos dando mensajes que se refieren al estudio de la primera carta de Juan. Y para aquellos que quizás o no han podido venir algunos de estos domingos o no se han podido conectar, los pongo más o menos en qué momento estamos. Ya hace algunos domingos atrás lo que estamos haciendo es respondiendo una pregunta que plantea Juan. Y la pregunta es, ¿cómo sé yo que soy un cristiano genuino? Y hemos visto, por ejemplo, el domingo pasado que un cristiano genuino es aquel que no ama este mundo ni las cosas de este mundo. También hemos visto el otro domingo que un cristiano genuino es aquel que ama a sus hermanos. Anteriormente, que un cristiano genuino es aquel que obedece a Dios y su palabra. Un cristiano genuino es aquel que toma el hábito de confesar diariamente sus pecados. Y hoy vamos a ver que un cristiano genuino es aquel que practica la justicia. Y los invito a que busquemos en la palabra de Dios, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 29, que es el que vamos a usar para ver hoy y tratar de sacar algunas enseñanzas para nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Yo se los voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: Si ustedes saben que Jesucristo es el justo, sepan también que todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. En otras versiones dice, Jesucristo es justo y todo aquel que hace lo justo es hijo de Dios. Y yo quiero sacar en esta mañana dos aspectos de este versículo que nos enseña y nos pueden servir. El primero es referido a este término que aparece acá, que es justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, este término justicia, en la Biblia tiene un significado que difiere del significado de lo que es justicia en el ámbito terrenal o en el mundo, no dentro del ámbito de la palabra de Dios y lo que Dios dice. Por ejemplo, si fuéramos a un diccionario a buscar la definición de justicia, encontraríamos lo siguiente: la justicia es una virtud que inclina a mantener o administrar lo que es recto de manera equitativa e imparcial según una norma. Es decir, la justicia es un valor determinado como bien común por una sociedad. En realidad, la justicia nace de la necesidad de la sociedad de mantener armonía dentro de sus integrantes. Entonces podríamos decir que la justicia es un principio moral que lleva a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno de esos integrantes lo que le corresponde. Más o menos esta es la idea o el concepto de justicia entre los hombres. Pero si fuéramos, por ejemplo, a un diccionario bíblico y buscáramos qué dice acerca de este término de justicia, encontramos lo siguiente: término que aparece con gran frecuencia en las Escrituras, expresando un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, el pecado. Es decir, la primera gran diferencia es que en la palabra de Dios la justicia es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios porque Dios es justo. Y en segundo lugar, una gran diferencia es que lo que juzga a Dios, de acuerdo a su justicia, es lo que es opuesto a Él. Y eso es el pecado. Esta es una buena definición porque muchas veces muchos se preguntan, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es justamente eso. Es todo lo que es opuesto a Dios. Todas aquellas actitudes que hacemos como personas que son opuestas a lo que Dios quiere, que son contrarias a lo que le agrada a Dios, a lo que Dios dice, eso es pecado. Todas esas actitudes nuestras son opuestas a Dios, es el pecado. Quiero leerles una frase de un teólogo inglés del siglo XX, Kenneth Samuel West, que fue un teólogo que
se especializó en el estudio del Nuevo Testamento en griego y dijo esto acerca de este tema. Dios es la norma objetiva que determina el significado dikaios, que es el término griego para la palabra justo, y al mismo tiempo mantiene ese significado constante e inmutable, ya que Él, Dios, es el inmutable. Es decir, Dios es la norma, porque Dios es justo. La Biblia dice que Dios es justo. En el Salmo, por ejemplo, 145, 17, dice el salmista: Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces, y todo lo haces con misericordia. En otro Salmo, el 119, 137, aparece lo mismo: Señor, tú eres justo, y tus órdenes son correctas. Es decir, en la Biblia la justicia es una condición de rectitud donde la norma es Dios y se valora de acuerdo a esta norma divina, que es Dios mismo. Y que se conforma a Dios en el comportamiento, es decir, en la manera que tenemos nosotros de andar ante Él. Y para entender bien esto podemos encontrar también en la Biblia algunos ejemplos de personas que dice la palabra de Dios que fueron justos a los ojos de Dios, es decir, personas que hicieron lo justo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 6, que narra el nacimiento de Juan el Bautista, dice de los padres de Juan el Bautista: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Zacarías y Elizabeth hacían lo justo ante los ojos del Señor, porque ellos andaban, su andar era de acuerdo a lo que Dios decía. En Génesis capítulo 6, versículo 9, otro ejemplo, hablando de Noé. Dice: esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, Noé era justo a los ojos de Dios, hacía lo justo ante el Señor, porque su andar era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así podemos encontrar algunos otros ejemplos de personas que eran justos y hacían lo que es justo ante los ojos de Dios, ante la norma que Dios, porque Dios es justo. Pero así, al mismo tiempo que Dios ejerce justicia, también ejerce misericordia. Para Dios la justicia y la misericordia van de la mano. Y el más claro ejemplo de esto es la vida de Jesucristo. Nosotros vimos en la definición de justicia en las Escrituras que decía que era un atributo de Dios que era coherente con el carácter de Dios, inherente a su carácter, y que entonces, por ser así, necesariamente, sí o sí, debe juzgar lo que es contrario a Él, que son los pecados. Por consiguiente, Dios no podía perdonar nuestros errores, nuestras faltas, todas nuestras actitudes que son contrarias a Él, sin satisfacer su justicia. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio una provisión para cubrir esos pecados, ejercer misericordia y satisfacer la justicia, o no pasar por alto su justicia, porque Él es justo, y entregó la vida de Jesucristo. Ese fue el precio para cubrir los pecados y de esa manera poder ejercer misericordia, gracia, bondad inmerecida, amor infinito, sin pasar por alto este otro atributo de Dios, que es la justicia. Ese es el más claro ejemplo. También en la Biblia, acerca de la justicia, se nos dice que debemos estar en una permanente búsqueda de la justicia. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Se nos llama a buscar constantemente, ¿no? La expresión busquen, uno puede imaginarse, es que tenemos que estar buscando sin parar,
diariamente. ¿Qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es justamente buscar su gobierno para nuestras vidas y ser leales, fieles a ese gobierno. Como vimos en los ejemplos de Zacarías, Elizabeth y Noé, que ellos, su andar era fiel. Evidentemente en la vida de ellos, el que gobernaba sus vidas era Dios. Por eso ellos hacían lo justo ante los ojos del Señor. Y acá es donde quiero volver al versículo base que estamos utilizando de Primera de Juan para hablar del otro aspecto que quería comentar en esta mañana. Primera Juan 2:29, porque lo que yo entiendo es que Juan en este versículo de alguna manera nos compara con Jesucristo. ¿En qué? Bueno, dice que Jesucristo es justo y todos los que hacen lo justo son hijos de Dios. Pero se los voy a leer de una versión que lo vamos a ver un poquito más claro, que es la versión traducción lenguaje actual. Y dice así: como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso, también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es: sigan el ejemplo de Jesucristo, porque si Jesucristo todo lo que hizo fue agradable a los ojos de Dios, hay que hacer lo mismo que Jesucristo. Tratar o intentar, no podemos ser iguales a Jesucristo, pero podemos intentar imitarlo, intentar parecernos a Él, haciendo con nuestra vida lo que le agrada a Dios y de esa manera ser justos ante los ojos de Dios y hacer lo que es justo, como Noé, Zacarías y Elizabeth. Y en esto de tomar como Jesucristo como ejemplo, quiero solamente tomar 3 características que en la Biblia aparecen bien claro que dejó Jesús como ejemplo. En realidad, toda la vida de Jesús es un ejemplo a seguir y podríamos hablar de infinidad de características, pero quiero tomar solo 3. La primera, en 1 Pedro 2:21, dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Es bien claro el pasaje porque dice: Jesucristo es el ejemplo a seguir. ¿En qué? En hacer lo bueno. Si miráramos los versículos anteriores de esta parte de este capítulo de Pedro, viene hablando de hacer lo bueno como practicar el bien con nuestro prójimo. Y en realidad ahí Pedro les está escribiendo en la carta que practiquen hacer el bien al otro, respetando al rey, a los gobernantes, los que eran esclavos a sus amos, es decir, en relación con los demás. Y dice de hacer lo bueno y practicar el bien, tomando el ejemplo de Jesucristo, que Jesucristo hizo el bien aunque sufrió por hacer el bien, y que nosotros debemos hacer lo mismo. Evidentemente, a los cristianos que les escribía Pedro, no les gustaba o les costaba practicar el bien a algunos, ¿no? Quizás con los gobernantes que tenían o los que eran esclavos con sus amos. Y lo que está diciendo es: hay que hacer lo bueno con el que tenemos al lado, aunque no nos guste. Porque muchas veces hacer lo bueno o hacerle bien a alguien que es nuestro amigo, que es un familiar querido, o que nos cae bien, o que nos llevamos bien, por ahí no es fácil. Pero acá lo que nos está pidiendo es seguir el ejemplo de Jesús, es hacer lo bueno aunque nos cueste, aunque no nos guste, aunque le tengamos que hacer el bien a alguien que no conozcamos, o tengamos que ser buenos y hacerle el bien a alguien que nos caiga mal, o a alguien que nos hizo algo. Y lo toma ejemplo como a Jesucristo, porque Él, a pesar de nuestras fallas y nuestros errores, Él, sin embargo, sufrió para hacernos bien. El segundo aspecto, la segunda característica, es el de servir a otros.
Dice Juan capítulo 13, un pasaje muy conocido. Yo voy a leer 3 versículos nada más. Es en la ocasión en que Jesús junta a los discípulos y tomando él una toalla les empieza a lavar los pies a los discípulos. Entonces, después de haber tenido este gesto, les dice, después de lavarles los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque soy Maestro y Señor. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Una vez más, Jesús se pone como ejemplo a seguir y a imitar. Probablemente muchos lo sepan, pero en esa época, ¿por qué se lavaban los pies de las personas? Porque bueno, el calzado de la mayoría de la gente era un tipo de sandalia y los caminos, la mayoría eran de tierra. Entonces, un buen gesto que había cuando una persona llegaba a un lugar, a un hogar, a una casa, era lavarle los pies. Ahora, lo que hay que saber es que ese trabajo lo hacía generalmente el siervo o el esclavo que había en ese lugar. Es decir, Jesús fue el ejemplo porque Él se puso en ese lugar, en el lugar de siervo, y le limpió, tuvo este acto de servicio con sus discípulos y le limpió los pies y les lavó los pies a cada uno. De alguna manera Jesús creo que lo que estaba haciendo, Él les estaba diciendo a sus discípulos, dimensionen el valor o lo importante que es el servirnos unos a otros, el ponernos en posición de siervos del que tengo enfrente o el que tengo al lado. Y les quiero leer porque encontré una definición del servicio que me gustó mucho, que dice, el valor del servicio habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida más placentera a los demás. La persona servicial ayuda a los demás de manera espontánea en una actitud permanente de colaboración. Y si nos fijamos en Jesucristo, cuando Él estuvo acá en la tierra, estuvo todo el tiempo, de una u otra manera, sirviendo a los demás. En esta ocasión lavando los pies, entregó su vida, sanó enfermos, enseñaba, transmitía el mensaje. Y cuántas cosas más podríamos decir de Jesucristo sirviendo y poniéndose al servicio de los demás. Ahora, cuando uno se pone en esta actitud servicial hacia los que tiene alrededor, lo que está haciendo es sirviendo a Dios. Porque justamente servir a Dios es servir a nuestro prójimo. Es una manera práctica de demostrar amor. Y también lo hizo Jesucristo. Si Jesucristo hacía todo lo que agradaba a Dios y su vida era de constante servicio hacia los demás, lo mismo nosotros. Y cuando servimos a Dios, lo primero que tenemos que saber es que servir a Dios es un privilegio. A veces puede parecer una carga, ¿no? Por las cosas que uno tiene que hacer, o a alguno le puede parecer una molestia, pero uno tiene que saber que es un privilegio. 2 Corintios 4:1 dice, Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimamos. Dios es bueno y nos da permiso y libertad para servirlo a Él, sirviendo al que tengo al lado. Es un privilegio que tenemos, que Dios nos da esa posibilidad. En segundo lugar, lo tengo que hacer con alegría. El Salmo 102, lo leyó Graciela hace un rato, dice al principio, sirvan al Señor con alegría. Que nuestra actitud de servir a Dios, sirviendo al que tengo enfrente, sea con una sonrisa, no como una carga, que lo hagamos con alegría. También lo tenemos que hacer con humildad, y ahí el ejemplo también fue Jesucristo. En cierta ocasión, Mateo 20, 26 al 28, Jesús le dice a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,
y para dar su vida en rescate por muchos. Acá Jesús vuelve a decir, yo vine a servir hasta lo máximo y a entregar mi vida. Y con humildad, ¿por qué? Porque no hay que pensar en querer ser grande o querer ser el primero, sino que debemos tener el pensamiento de ser servidor y siervo de mi prójimo. Y lo más lindo quizás es que cuando servimos a Dios y servimos a los demás, como siempre, ¿no? El Señor nos recompensa. Aunque no lo merecemos muchas veces, el Señor siempre es fiel y es más que bondadoso con nosotros. Al final de una parábola muy conocida, dice en Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siempre si leemos esto, pensamos en cuando estemos delante del Señor y todos anhelamos que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, ¿no? Pero el Señor también nos recompensa cuando estamos acá en la tierra, porque servir a Dios y servir al prójimo nos da una sensación de bienestar y de satisfacción. Muchas veces es mayor esa sensación del que sirve que el del que es servido. Y por último, la tercera característica es la de ser mansos. Dice Mateo 11, capítulo 29 y 30, palabras de Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Una vez más, el Señor dijo, aprendan de mí. Él como ejemplo a seguir para hacer lo que le agrada a Dios, para hacer lo que es justo ante los ojos de Dios. Y una de esas cosas es aprender a ser mansos. Es difícil, porque ser manso significa aquella disposición tranquila, equilibrada en espíritu, que mantiene las emociones bajo control. A veces es muy difícil manejar las emociones que tenemos. No se refiere a una persona tonta o débil, sino a la que posee la cualidad de perdonar injusticias, también difícil, corregir sus faltas, también difícil, por nuestro orgullo, y gobernar bien su espíritu. Es decir, alguien manso es alguien apacible, bondadoso, benigno, perdonador y con dominio propio. Y eso es lo que nos manda Jesús, que tratemos de imitarlo. Dos aspectos que nos ayuda si tratamos de ser mansos como Jesús. Primero, referido a esto, por ejemplo, de perdonar injusticias. Hay algo que nos pasa a todos porque somos seres humanos, y en las relaciones interpersonales, muchas veces sin querer, otras veces no, nos ofendemos o nos herimos los unos a los otros. Bueno, cuando somos mansos, dice la Biblia, que la mansedumbre nos ayuda a sobrellevar esos momentos de ofensas. Dice Eclesiastés 10:4, si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas. Así que, si estamos ofendidos, pidámosle a Dios en oración que nos dé mansedumbre para poder sobrepasar esa ofensa, para poder dejar de lado esa ofensa, para pasarla por alto, como dice un proverbio, no recuerdo ahora bien cuál, dice que el sabio pasa por alto las ofensas. Eso hace la mansedumbre. Pero también en esto de que veníamos hablando de servir a los demás, nos sirve la mansedumbre para ayudar a quien haya caído. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Es decir, si yo veo a alguien que se cayó, que está caído, que se equivocó, que falló, le puedo pedir a Dios también que me dé mansedumbre para poder extender la mano
y ayudar a esa persona en ese tiempo de dificultad a sobrellevar ese tiempo que está caído y necesita restaurarse. Así que la mansedumbre no solo es una característica que si la adoptamos nos fortalecemos, ¿no? Porque el manso es aquel que no es débil, como decía la definición, sino que parece débil, pero tiene un carácter fortalecido. También nos ayuda para momentos difíciles cuando somos ofendidos o cuando tenemos que darle la mano a alguien que esté caído y ayudarlo a restaurarse. Podríamos enumerar muchas características más de Jesús como ejemplo para hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Hacer lo bueno, ser serviciales y pedirle a Dios que nos llene de mansedumbre. Y de esta manera, intentando imitar a Jesús, tratando de parecernos lo más posible, lo que vamos a terminar haciendo es agradándole a Dios, que nuestro andar sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que lo que hagamos sea justo ante los ojos del Señor. En definitiva, es practicar la justicia. Así que nos podemos hoy irnos pensando en eso, ¿no? La pregunta era, ¿cómo sé yo si soy un cristiano genuino? Pensando en estas cosas, mirando para adentro y viendo qué puedo poner en oración para que el Señor me ayude a sumar a mi vida y a cambiar.